y seca. ¿Por qué? Exacto, porque depende exclusivamente de la 7. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos al formato que les envié. Y vamos a empezar. Pongan su nombre, pongan su matrícula. Ok, entonces, ¿mande? Nombre y matrícula solamente. No tiene que ser todo. Entonces, primera pregunta. Aguanta. Es que no carga. ¿Cuál es la función de las plaquetas en el control del sangrado? Detener. Funciona el tapón plaquetario. Agregarse, básicamente, la agregación plaquetaria. ¿Ok? La siguiente es una pregunta muy interesante. ¿Qué vía mide el tiempo de protrombina? Ahora, el tiempo de protrombina va a medir, o los factores que están evaluados son el factor 1, 2, 5, 7 y 10. Simple y sencillamente con que les diga el 7, va a estar evaluando la vía extrínseca. Extrínseca. ¿Qué mecanismos pueden hacer que el tiempo de protrombina sea anormalmente alto? Imagínense. Ok, ¿qué cosas pueden hacer que el factor 7 sea menor de lo normal? Ok, medicamentos. Esa es una. ¿Qué otra cosa? Enfermedades hepáticas. ¿Por qué las enfermedades hepáticas? En el hígado se producen los factores de coagulación. Entonces, si el hígado no jala, no vas a tener factores de coagulación. ¿Qué más? Desnutrición, en especial de qué vitamina. Vitamina K. Muy bien. ¿Qué factores de coagulación? Bueno, ¿qué datos o síntomas le sugieren que un paciente tenga problemas con los factores de coagulación? Esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo se dan cuenta que un paciente tiene problemas con la hemostasia secundaria y cómo se dan cuenta cuando tiene problemas con la hemostasia primaria? Ya se los pregunto de otra manera. Una de las enfermedades más comunes es la hemofilia. Ya lo vieron, ¿no? ¿Tienen alguna idea de qué es la hemofilia? Claro. Sí la vieron. Entonces, ¿cómo van a diferenciar una hemofilia, por ejemplo, de un dengue? El dengue por plaquetas, la hemofilia es por factores de coagulación. En la clínica, ¿cómo se ve cada uno? Es una buena pregunta, ¿no? Ok, las plaquetas se encargan principalmente de sellar las partes sangrantes en forma aguda. Entonces, normalmente si una persona tiene plaquetas bajas, o sea, trombocitopenia, la persona va a tener un tiempo de sangrado prolongado. Hagan de cuenta que va a estar sangrando en la piel. ¿Ok? El sangrado puede ser en la piel. O van a haber pequeños moretones en la piel, pequeños. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En cambio, en los factores de coagulación, estos son más a largo plazo. Entonces, los principales síntomas de problemas con los factores de coagulación es que tenga sangrados internos. ¿Okay? ¿A qué me refiero con sangrados internos? Por ejemplo, el niño estaba caminando, se cae, de rodillas, y cuando vienen a ver, 2 semanas después, tiene un moretón bien feo en la rodilla. No es normal que un niño tenga un moretón por las rodillas. Bueno, una caída de lentes. No sería lo normal.
¿Qué otra cosa puede tener una persona con hemofilia? Digamos algún golpe que no sea lo suficientemente fuerte, pero que causa mucho sangrado. Otra cosa, cuando por ejemplo les están operando las encías y sangra. Dicho de otra forma, cuando es trombocitopenia, normalmente lo ven afuera, en la piel. Cuando es de factores de coagulación, normalmente es interno. ¿Okay? ¿Qué factores de coagulación inician la vía intrínseca de la formación de la trombina? Intrínseco. Entonces, ¿qué le puse a Hemartrosis. Lo que les había dicho, hemartrosis, o sea, hematomas en las articulaciones, sangrado en las encías. Pueden tener incluso anemia. No se dan cuenta de dónde están perdiendo la sangre. En las mujeres, esto es importante. Cuando tienen el periodo, pueden sangrar muchísimo. Eso es un dato que deben tener en cuenta. Entonces, factores que inician la vía intrínseca, la acabamos de ver. 12, 11, 9 y 8. No, ¿verdad? ¿Cuáles? Como ustedes quieran. ¿Y cuáles? 12, 11, 9. Lo podemos escribir en... Como ustedes quieran hacer. ¿Cuáles son los... ¿qué mecanismos pueden hacer que el tiempo parcial de tromboplastina? Ok, el tiempo parcial de tromboplastina va a evaluar cuál vía de la coagulación. Va a evaluar la intrínseca. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que se prolongue el tiempo de... que se prolongue este tiempo de coagulación? Pues que no tenga alguno de los... Otra vez enfermedades hepáticas. Otra vez desnutrición, ¿por qué? Porque ahí tenemos el factor 9. También el 10. Ahora, hay dos tipos de hemofilia. Bueno, hay tres. La hemofilia A, la hemofilia B y la hemofilia C. Normalmente la hemofilia A creo que es del factor 8 y la B es del 7. No estoy mal. Es el 6. El 6 y entonces sería Hemofilia. Siguiente pregunta, y esta ustedes la tienen que investigar. ¿Cuáles son los valores normales para el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina? TP y TTP. Aquí, miren, se los están diciendo para que tengan una idea, pero tengan en cuenta que todos los laboratorios tienen rangos que pueden variar unos decimales. O sea, puede que aquí en la calota sea un decimal más bajo que el general, pero no es la gran cosa. ¿Alguien lo tiene? ¿Ok? ¿Y TP? De 11 a 3.5. ¿Otra vez? Proteína. TPC de 25 a 35 segundos. Y TP de 11 a 13.5 segundos. ¿TP de cuánto? 25. 25. TP de 11 a 13.5 segundos. Ese, ¿no? Y TPT de 25 a 35 segundos. La otra que vamos a hacer de 11 a 13.5. Ok. Siguiente pregunta. Si ustedes leen un caso clínico al inicio de su práctica, es el caso clínico de un chico, de un niño, si lo quieren leer después, lo quieren leer ahorita, que aparentemente tiene una hemofilia. La siguiente pregunta es en base a eso.
Es posible que el paciente sea funcionalmente deficiente en uno de los dos factores de la coagulación más comunes para esta enfermedad, o sea, hemofilia. ¿Cuáles son? ¿Cómo determinarían cuál es la deficiencia que está presente? No se compliquen. Ajá. No se compliquen. Van a medir la cantidad de factor 8 que hay en la sangre y van a medir la cantidad de factor 6 que hay en la sangre, dividiendo directamente los factores. ¿No tiene ciencia? ¿Qué dijo? Medir los factores, la cantidad de factor 8 y factor 6 en la sangre. 8 y 6. No es 6, es 9, chicos. Ya es 9. Sí, factor 8 y 9. Sí. 8 y 9 la sangre. La hemofilia es 8 y la hemofilia B es el 9. Es orden. No se ve. 8 y 9. Otra forma en la que podrían checarlo también es directamente van a checar el tiempo de coagulación, el TTP, y eso les va a decir que tiene hemofilia y ya después van sobre el factor de coagulación. Ahora, hay otra enfermedad de coagulación que también es muy frecuente, de hecho es más frecuente que la hemofilia, y es la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué pasa con la enfermedad de von Willebrand? ¿Alguien sabe? Pues no se va. Pues no secreta. No secreta factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué es lo que? Si no tenemos el factor de von Willebrand, ¿cuál de las dos vías de coagulación va a estar más afectada? ¿Extrínseca o intrínseca? Extrínseca. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque la extrínseca está directamente asociada con la exposición del colágeno. Y el colágeno, recuerda que para poder causar la activación tiene que unirse al factor de von Willebrand. Un tratamiento curioso que le pueden dar a un niño que tiene enfermedad de von Willebrand es desmopresina. No sirve para eso, pero se ha descubierto que hace que el poco factor de von Willebrand que tiene lo exprime. Desmopresina. Si el sangrado estuviera. ¿Cómo le ayudan los tiempos de coagulación a delimitar los diagnósticos? No, perdón. Si el tiempo de sangrado estuviera alargado, ¿en qué diagnósticos pensarían? O sea, pongan todos. Hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de von Willebrand. Y la siguiente es, ¿cómo le ayudan los tiempos de coagulación a delimitar los diagnósticos? Pues les acabo de decir. Las hemofilias normalmente son intrínsecas y la enfermedad de von Willebrand normalmente es ¿Cómo se escribe esa enfermedad? von Willebrand. B y enfermedad de Von Willebrand. Von como si fuera holandés. Willebrand. ¿Lo puedes poner una enfermedad de B? B chiquito y W grande. ¿La TP qué vía de la extrínseca o intrínseca? TP. ¿Qué va de? No, TP es La protonía. TP sería intrínseca. La TP te diría si es una enfermedad de von Willebrand y la TTP te diría si es una hemofilia. A ver, ¿cómo se ve esta TP? Te diría si es Enfermedad enfermedad de de von Willebrand es Willebrand TP. y la TTP te diría si es hemofilia.
Ajá. ¿La otra? Acabamos de decir. ¿Cualquier clase de hemofila? ¿Cuál era la Sí, de? porque recuerda que la A es 8 ¿Qué? y la B es 9. O sea, la TP te ayuda con la hemofilia y la TP con bone mineral y TPT con hemofilia. O sea, en teoría sí la vamos a encontrar, pero TPT con hemofilia y la otra con TP. Estoy en el otro plano. así como existe un sistema de coagulación, también hay un sistema anticoagulante. ¿Cuáles son las proteínas? Proteína C y proteína S. ¿Ok? ¿Cómo funciona cada una? Buena pregunta. Van a estar inhibiendo al factor 8 y al factor 5. ¿Qué era el 10A? Perdón, 10A y 8A. Sí. 8A y 10A. ¿Cuál estamos? Cada quien azul. Al factor Pero en cada quien el dato no te enseño. Pero sí, la proteína C va a inhibir al factor 10A cuando está unido con el 5. ¿Ok? Y la S va a inhibir al factor 8A. No, la C. La C al 10. La C al 10 especialmente cuando está unido al 5. La C al 10 y al 8. Sí. Acuérdense que el 10 se une al 5. La C la inhibe cuando está en el factor 10 cuando está unido al Y la 5. S Y la proteína S al 8. Sí, por eso. Y quizá al 5. la C Yo pensé al que el 10. X se formaba el X, C al 10 cuando está unido al 5. La C está al 10 cuando está unido al 5. Y la S al 8. 8A. Existe un órgano en el cuerpo responsable por la producción de la mayoría de los factores de coagulación. Dos enfermedades que afecten a la coagulación. Hepatomegalia simplemente el hígado está ganando. Ok, el hígado graso lleva cirrosis, pero el hígado graso no tiene disfunción. Hepatitis, mira, tendría que ser una hepatitis ya prolongada. ¿Qué te preocupa que causa la hepatitis a largo plazo? Cáncer. ¿Una hepatocarcinoma? Ok, vamos a hacer un cajón. ¿Cáncer de hígado de qué era? Cáncer de hígado. Esas dos preguntas las vamos a contestar. No, sí, ¿Qué otra enfermedad? ¿Vamos a hacer qué? Pero si faltan dos, ¿qué no? No, es que no te puedes. ¿Cuántos serán? Faltan dos. No, pero de las enfermedades. Y cáncer de hígado. Y cáncer de hígado. Ok, apoyo de luz. Y únanse por equipos. Equipo 1, equipo 2, equipo 3, pónganse el nombre que quieran. No, permiso. Cáncer de hígado y cirrosis. Y en la de arriba era hígado, ¿no? No, ahí mismo. Ahí es que te pide el órgano y luego dos enfermedades. No voy a echar un...
¿Quién se une? ¿Cuál? Que Dani se va a hacer. Dani. Tú, Dani. Equipo 1. No, así. Yo me uno entonces. Sí. ¿Qué equipo somos? El 1. Si quieres el equipo 1.